Un gusto, buenas tardes, casi buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que están acompañando este sexto año de que habitualmente eran recorridas a campo, charlas en distintos lugares del país, compartiendo las experiencias en agroecología. Y bueno, como todos sabemos, no queríamos dejar de recordar lo que hacemos todos los años y bueno, nos encontramos en algo nuevo que es esta charla entre amigos. La verdad que es un gusto esta charla que queremos propiciar y bueno, por un lado, agradecer al equipo de comunicación que hizo posible los flyers y me estoy refiriendo a Blanca Coletti, a Carolina Díaz, a Rodrigo Castro Volpe, a Mariana Jarolaski, a Griselda, a Neda Ayada, que trabajó en los diseños, a la Fundación Coepio, a todo, a Nadia, al equipo de la Fundación que nos permiten y nos acompañan siempre y que han hecho y que se va a ver a lo largo del mes, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la apuesta y el acompañamiento a la agroecología. Así que en este caso es la primera jornada. La idea es, eh, Sergio Ciancaglini va a ser de moderador, periodista, amigo, y nos va a ir presentando y vamos a ir acompañándolo en este caminito que vamos a tratar de compartir en este rato de 19 a 21 como parte de la construcción que siempre estamos tratando de hacer, que es la agroecología en red, la agroecología fortaleciéndonos entre todos. Muchísimas gracias y bueno, adelante nomás, Sergio. Bueno, gracias Eduardo. A ver, me tocó algo que es una especie de privilegio de lo más incómodo, de estar con gente a la que aprecio tanto y que me ha tocado conocer siempre por el lado periodístico. Entonces yo quisiera, antes del arranque, contarles algo que Eduardo me había sugerido hacer, que es contarles un poco mi impresión sobre el tema que estamos tocando, en el cual seguramente soy el más burro de todos, porque soy un ser urbano que lo que ha hecho es periodísticamente acercarse a esta cuestión de la agroecología. Yo veía que en el anuncio del encuentro se planteaba que la agroecología es la agricultura del futuro. Resulta que estuve leyendo los diarios últimamente y parece que la cosa sobre el futuro viene así. Hay que plantar más soja para que crezcan en extensiones en monocultivo y pueda haber exportaciones que traigan dólares al país, porque el país está en crisis, como pasa casi siempre. Además, la Argentina es el primer país del mundo que aprobó el trigo transgénico, con lo cual lograríamos una especie de milagro, con el pan nuestro de cada día, convertido también en un experimento genético. Yo a esta altura tengo la sospecha de que probablemente muchos de nosotros, toda la sociedad, seamos parte de ciertos experimentos genéticos. No es que me quiera poner conspiranoico, pero algo de eso está pasando con toda esta transgénesis al infinito. Ese modelo productivo tiene muchos más componentes. Por ejemplo, llena los campos de pesticidas y los vacía de gente. Por eso empobrece socialmente, genera concentración de la tierra. Ustedes saben que entre 2002 y 2018, o sea, con el modelo transgénico y de monocultivo en auge, de 333.000 explotaciones agropecuarias se perdieron 83.000, una cada 2 horas. Esos campos no es que desaparecieron, sino que se concentraron en pocas manos. En general, ese vaciamiento de los campos generó marginación, las comunidades rurales de trabajadores y campesinos son expulsadas hacia las periferias urbanas, deteriora o destruye los suelos, contamina el agua y el aire. Ha generado una especie de pandemia no declarada, los pueblos sometidos a fumigaciones, con crecimiento exponencial de cáncer. Esto además es parte de la experiencia periodística mía. Enfermedades tiroideas, bebés que nacen con malformaciones, tumores de los que prefiero ni hablar, abortos a repetición, cantidad de enfermedades que denunciaron desde siempre médicos que me gustaría mencionar, como los doctores Mayo, Jorge de Mayo, Rodolfo Páramo, Horacio Lucero, Delia Iasa, Andrés Carrasco.
todo ratificado en trabajos en los territorios, en los laboratorios, por parte de investigadores como Damián Bercegnazzi o Damián Marino. Entonces, en 25 años de aplicación, sí, full, digamos, furiosa del modelo, no cambió nada en el sentido de los problemas estructurales argentinos. Vinieron los dólares, pero sin embargo aumentó la pobreza. Dirán que hubo años mejores y peores, pero hablo de una tendencia general, si uno ve las últimas décadas, es una tendencia hacia abajo, en pleno apogeo de este tipo de modelos. Si quieren pueden agregar la cuestión de la minería a cielo abierto, desastre pesquero que hay tantas cuestiones sobre las que podría uno sumar que son infinitas. Pero ese empobrecimiento fue aliviado por asistencialismo. Uno entiende que el asistencialismo es imprescindible, pero no cambia estructuralmente la vida de las personas ni de las comunidades, sino que se las somete a una especie de limbo dependiente de más asistencialismo. Entonces, además de haber hecho desaparecer, como decía recién, 2 productores por hora, los productores que quedan, sobre todo productores pequeños y medianos, el modelo los ahoga financieramente con lo que se llama el paquete tecnológico. O sea, la compra obligatoria de pesticidas y fertilizantes químicos, para empezar. Hay muchas otras cosas que pueden mencionarse, pero el principal mensaje que transmite toda esta información es que nos quedemos tranquilos, que nos quedemos callados, que no hay otro modo de producir, y que este modo de producir, además, trae una especie de felicidad en forma de dólar. Cuando yo me estaba resignando a todo esto en los últimos años, apareció la agroecología como una posibilidad. Apareció esa posibilidad de conocer algo distinto, un modelo que propone, al revés que el otro, campos con gente y sin pesticidas. Un nuevo enfoque que cambia desde el paisaje geográfico hasta el paisaje humano, según lo que he podido ver. La demostración de que se puede producir sin agroquímicos, agrotóxicos, venenos, pesticidas o llámenlos como prefieran. La gente que se vuelca a esta actividad lo hace, transforma su actividad, pero transforma también su vida. Les pasan cosas novedosas, como por ejemplo trabajar en grupo, empezar a percibir lo que los rodea de un modo diferente, se relacionan con sus pares, dejan de depender de esa maquinaria financiera que tantas veces les amarga y les condiciona la vida. Desde Irmina Kleiner y Remo Benik hasta Juan Quir, por nombrar algunos casos pioneros, siempre hablan de serenidad, de trabajar bien, de sentirse incluso felices. Me acuerdo que el doctor Andrés Carrasco planteaba en una de las charlas que teníamos en La Vaca, yo no me presenté, aclaro que soy periodista de la actividad Trabajo La Vaca y de la revista Mu. En ese rol es que he conocido todo esto, y en una charla que tuve con Andrés una vez, él me decía si la felicidad no debe ser considerada un tema político, casi un proyecto político. Bueno, podríamos decir además que con la agroecología se recupera obviamente el contacto con la tierra. La agroecología en ese sentido me ha parecido siempre un cambio de paradigma tremendo, porque pone lo de abajo arriba. O sea, la tierra, el suelo como centro de la actividad. Cambia la geografía del abajo y el arriba. ¿Por qué? Porque en el suelo es donde se genera la vida y la multiplicación de la vida. Y yo me pregunto a veces si no pasará lo mismo en nuestras sociedades, en las que vivimos mirando los escenarios, lo que hacen los de arriba, las celebrities, no sé, esas cosas con las que tienden a hipnotizar los ojos a seguir de las sociedades, pero donde otro enfoque nos permitiría valorar más los cambios que ocurren y fermentan en el suelo de lo social, en la tierra de lo comunitario. Lo dejo como una idea para charlar después en todo caso. Pero acabo de describir 2 situaciones, 2 modelos. Me parece que el primero no es el futuro, esa que parecería ser el que nos va a salvar la vida. En realidad yo creo que es el pasado. Es un pasado que ya fue, enriqueció unos cuantos, que colabora de modo cotidiano en desastres ambientales, sequías, inundaciones, crisis climática, desertificación, una deforestación masiva, un planeta enfermo, sociedades enfermas y en muchos sentidos al borde del colapso. Esto es algo que ya plantean las comunidades científicas de todo el mundo. Esto de que andemos todos
actualmente con barbijo, no en este encuentro, por supuesto, no necesitamos, que andemos todos con barbijo y sin poder tocarnos, es tal vez un ejemplo del tipo de colapsos que ocurren a partir de este tipo de modelos. La agroecología no habla de todo eso, porque no le hace falta ni denunciarlo. La agroecología pareciera que no está enojada con nadie, sino que ya considera obvio la situación nueva. Muestra la agroecología que son posibles otros modos de producción y de vida, otra agricultura y otra cultura, que es una palabra que deriva de cultivo. Y la agroecología es la agronomía del futuro, frase que le adjudico por supuesto a Santiago Sarandón, porque permite pensar en sistemas sustentables, masivos, factibles. Agroecología entendida como sentido común, que no solo significa hacer las cosas bien, sino recuperar esa cualidad, ese sentido de lo común, de lo que nos une. Santiago, justamente Santiago Sarandón, me ha dicho que para él la agroecología es una revolución del pensamiento. También hay gente que me habla de reevolución, ideas nuevas como palabras para ir pensando de modos distintos. Creo que en general se habla de lo mismo, de una potencia transformadora del pensamiento, de la acción, de la producción, de las relaciones entre las personas, del trabajo, de modos de ser incluso. Ustedes saben que hay un filósofo coreano que escribe desde Alemania, es posiblemente uno de los más importantes en este siglo, que es Byung-Chul Han. Escribió un libro de lo más raro, para él sobre todo, que se llama Loa a la Tierra. O sea, después de haber escrito sobre todos los desastres de las sociedades actuales, las enfermedades, las formas de control y daño sobre nuestros cuerpos y nuestras cabezas, sobre la depresión como enfermedad emblemática de este momento, y esa especie de impotencia, de incapacidad de acción. Este señor en un momento pensó que lo que tenía que hacer era volver a la tierra, a trabajarla, y estar en contacto con ella, para recuperarse de algún modo a sí mismo. Se fue a la tierra, empezó a trabajar un jardín y empezó a contar sus experiencias a partir de eso. Y en un momento dice que para él la biología es una teología, una enseñanza sobre Dios. Yo ahí ando con problemas porque les confieso que no soy muy creyente que digamos, pero entiendo el argumento que él plantea, porque lo que para mí es la aplicación de la biología, que es la agroecología, así como él la considera una teología, yo lo pienso muchas veces como una filosofía, como una política, no en el sentido partidista de la palabra, sino en el sentido de recuperar nuestra capacidad personal y colectiva de hacer las cosas. Fíjense lo que significa, por ejemplo, el suelo como lugar común para que todo crezca. Piénsenlo políticamente o filosóficamente. La asociación de cultivos como una especie de política de la amistad. La idea de la colaboración y la cooperación y no la de la competencia. La ética de pensar que el gran debate en esta época es el de la tenencia y la distribución de la tierra. La salud y la alimentación como ejes. Yo diría incluso que la agroecología representa un poder. No un poder en el sentido tan difundido y tan patético que considera que el poder es un arma para someter a otros, para sojuzgar, para matar, el machismo que mata mujeres, esta idea de poder como control de los demás, sino algo muy diferente, el poder como verbo, como acción, el poder de poder hacer, perdón por la redundancia, el poder hacer algo que yo definiría en pocas palabras, que la vida sea posible, ese tipo de poder. Entonces, este encuentro nos pone alrededor de una pregunta, que es cómo nos fortalecemos para seguir creciendo, nada menos. La pregunta está lanzada, entonces yo simplemente voy a presentar a algunas de las personas con las que a lo mejor encontramos respuestas, pero por lo pronto lo que me parece importantísimo es hacernos preguntas, porque las preguntas, en lugar de conclusiones, significan aperturas, iniciar caminos, y creo que de eso se trata algo de lo más lindo que podemos hacer en esta época. Entonces, bueno, yo voy a presentar primero, si les parece bien, a quien me dio antes la pelota, hago una devolución de pases a don Eduardo Cerdá, que es ingeniero agrónomo, un hombre que me ha enseñado la
potencia enorme de la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. Pero además, Eduardo, como ocurre con Marco Filardi, con Delina Puma, con Pablo Arguila, con Santiago Sarandón. Veo que está Miriam Corbán. Esto ya es el colmo. ¡Epa! Bienvenida, Miriam. Yo iba a decir que son personas de lo más virales, porque son contagiosas. O sea, hay muy buenos contagios también en esta época, además de los otros que ya conocemos. Y Eduardo es un ejemplo junto con toda esta, no es una mesa, es una pantalla en la que estamos, alrededor de la cual estamos instalados, pero me parece que ese factor del contagio es tremendo. Eduardo, al impulsar esto como asesor de campos, empezó a contagiar naturalmente cantidad de experiencias que empezaron a descubrir la posibilidad, por ejemplo, económica, de ahorrarse el gasto en insumos, pero además esto que yo quería contar antes, la posibilidad de vida, de poder trabajar en grupo, de generar horizontes diferentes. Eduardo es una persona muy rara que cuando he ido al campo con él se la pasa oliendo la tierra. Agarra tierra y la huele, y yo me tuve que acercar a que me explique por qué huele la tierra, y empecé a entender mucho más. Es algo de lo que no podemos hacer en esta reunión, mostrarles a ustedes, o sea, hacerles a todos oler la tierra, pero les aseguro que cuando uno huele la buena tierra empieza a comprender de modos a lo mejor no racionales mucho de lo que está ocurriendo con la agroecología. Así que después voy presentando al resto de los que intervienen, si les parece, pero así largo el micrófono, podemos charlar con Eduardo, y no quiero dejar plantear una pregunta para algún momento de la reunión, que es ¿en qué situación estás con respecto a lo que se llama la dirección de agroecología? Porque es un tema que no quisiera que olvidemos de tratar. Después. Bien, perfecto. Bueno, un gustazo, y como bien introducía Sergio, la verdad que ha sido una sorpresa que nos acompañe a ver los grupos, la gente trabajando y todos este colectivo de gente, que era lo que queríamos un poco transmitir, charlar, pensar, ¿no? Cómo seguimos avanzando en esta red. Yo voy a compartir pantalla porque este, voy a pasar algunas, a ver dónde estamos, ¿es esto? Algunas diapositivas, bien. Este, bueno, creo que una de las claves cuando pensamos Renama, sabíamos que era una cuestión política, apartidaria, y que estaba como centro, como meta, la salud, la vida y el campo. Eso es lo que siempre este, tuvimos claro. Me parece que, a ver, ahí estamos. Me parece que Juan, Kier, Erna, familia Kier han sido realmente unos, como decía también, naturaleza viva, Irmina, Remo, esos faros, ¿no? Esos seres humanos que nos enseñaron de ética, de dignidad, de valores. Y bueno, la verdad que quiero, y todos somos muy agradecidos a esta familia que abrió el campo, que nos permitió trabajar juntos, escucharnos y aprender, ¿no? Uno de los grandes reconocimientos como una de las experiencias elegidas como exitosa para la agroecología a nivel mundial por FAO. Y acá tenemos uno de esos encuentros, ¿no? Las combis de los municipios en la Aurora, charlando siempre con esa idea abierta de ronda, de que no haya nadie atrás del otro, que nos integremos, que pensemos juntos, ¿no? Y también otro gran reconocimiento a Santiago, que en el 2000 saca este libro, Agroecología, el camino hacia una agricultura sustentable, y que me invitó a escribir un capítulo que tenía que ver con lo que estaba haciendo, que era ser director de producción y del plan estratégico de Tres Arroyos. Y ahí, como decía Sergio, veíamos cómo los costos empezaban a disparar, ¿no? Pero al estar escrito la importancia, trabajos científicos de gente del equipo de la Facultad de Santiago, que nos permitieron mirar ahí, María José y hermano, Santiago, de que usábamos mucho menos energía, que éramos mucho más sustentables la propuesta. Y después lo que trabajamos con el grupo de Barro, que conformamos ese equipo,
que hoy es una referencia, el módulo experimental de Barrow, ¿no? Y también que comprobó lo mismo, la mayor rentabilidad que podía proporcionar la agroecología. Y después vino Guaminí, con Marcelo, con todos los integrantes que tomaron la iniciativa de hacer experiencias. Ahí Chiquito Joer contando cómo le había ido en su trigo, que le había rendido 4.300 kilos. Ahí a la gente de Quinto Elemento, periodistas de la universidad, y sus vecinos les había dado 1.500, 2.000 kilos, ¿no? Y bueno, y eso ha sido muy importante. Acá otra recorrida, Tamberos, hablando, Mauricio Berená, que después, bueno, en todos los miércoles y días vamos a ir informando de las charlas de ellos, ¿no? Y vino la inauguración del modelo agroecológico de Guaminí, ¿no? Esa fiesta, recrear esos momentos, todo esto, ¿no? Y luego vino el año pasado una granja agroecológica. ¿Para qué? Para tener alimentos de cercanía, alimentos frescos y los productores acompañando, y la dirección de escuela también. Esta generación de este molino emblemático, La Clarita, en referencia a un hecho que había sido muy trágico, que era el incendio de un molino que se llamaba La Clara, ¿no? Y hoy todas las panaderías de Guaminí venden ese pan como este, que es Buenas Migas, y miren qué artesanías, qué creatividad con los panes, ¿no? Y bueno, ahí recordamos que en mayo de 2016 decidimos que lo que se había hecho en Guaminí, lo que habíamos escrito con Santiago Sarandón en ese libro de agroecología, de cómo eran los desafíos de una gestión municipal sustentable, el caso Tres Arroyos, nos dijeron qué pasaba si hacíamos una red, y decidimos ahí, decidimos en Rojas, que acá estamos en el lanzamiento. Miren, bueno, ahí estamos cuando lanzábamos y cuando vinieron, miren, teatro lleno de Rojas, y en ese momento vinieron gente del derecho, decanos de facultades de Francia, y dijeron, eso debe ser internacional. Nosotros nos miramos y decíamos, con que esté por acá nomás, listo, ¿no? Y bueno, y esto de trabajar y ir pensando, y hace que Renama hoy esté en 7 provincias en 7 provincias, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Misiones, en Formosa, en Córdoba, en San Luis, siempre con un motivo en común, ¿no? La salud, la vida y el campo. 30 municipios, pedido de más de 15, 29 en Argentina, 1 en Uruguay, 29 grupos de trabajo, más de 70 técnicas y técnicos, más de 180 productores y productoras, 15 instituciones, universidades como la de La Plata, la de Villa María, la de Río Cuarto, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría de Río Cuarto, la Asociación de Médicos Generalistas, hermanos como las Calizas y todos esos que nos han ido acompañando, ¿no? Y más de 90.000 hectáreas que están haciendo agroecología dentro de esta red que nos vamos encontrando, que vamos pensando todos juntos. Hay un poco los municipios de Buenos Aires, de Entre Ríos, de San Luis, ¿no? Y Gualeguaychú, cada uno fue haciendo su caminito, y ahí Gualeguaychú hace un tiempo este, inauguró el PAS, el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, ¿no? ¿Qué pensaba? Y quiere desarrollar comida para obtener una soberanía, a poder generar la comida para sus ciudadanos de cercanía, ahí cerquita, ¿no? Y también nos llamaron de Uruguay, y ahí estamos con la provincia, lo que sería la provincia de Canelones, con el municipio que adhirió, que tiene que ver con Atlántida, ¿no? Y siempre con ese motivo en común, la salud, el campo y la vida. También hace 3 años que trabajamos con el Ministerio de Educación de Formosa, y el año pasado se generaron las líneas políticas para que todos los niveles educativos, primaria, secundaria y terciario, tengan agroecología y agricultura biodinámica. Y la semana pasada la FAO eh, lo mencionó en su plataforma, el trabajo que viene haciendo Formosa. Y también nos invitaron de España, y tenemos un grupo en Binefar, al norte de la provincia. Y tuvimos también un par de veces invitaciones, perdón, un par de invitaciones de Roma, de la FAO, para contar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que fuimos construyendo entre todos, ¿no? Que es muy interesante este planteo. Y ahora, bueno, eh, algunas cosas que nos han pasado, la selección de la Aurora, cómo estamos trabajando en distintos países,
películas documentales que han filmado la televisión francesa alemana, el canal Arte, la televisión alemana con los Guardianes de la Tierra y el canal Encuentro, y también nos acompaña y es parte de la comunicación de Renama, el director de Autos Sustentables, Elías Sáenz, y que un abrazo grande, y la semana pasada fue la película Autos Sustentables elegida como mejor documental en el Festival de Colombia y está superando las 200.000 vistas. Todo un orgullo con la calidez y la calidad con que Elías, con Juan Pablo Bañato, con Clarisa, todo su equipo han hecho este trabajo. Así que quería contarles un poquitito a modo de historia lo que ha sido la Renama. Queda muchas cosas y fotos y recuerdos muy lindos, pero quiero que Pablo, yo voy a dejar de compartir la pantalla y cuente uno de los grupos que también Sergio ha visitado, que es el grupo de Lincoln, y nos va a contar un poquito también cómo un grupo va trabajando y construye sus redes dentro de esta red mayor que es Renama. Muchas gracias. Hola, Pablo. Pablo, no se te escucha, ¿eh? ¿Ahí se me escucha? Bien. Ahora aparece. Bien, bueno, vamos a subir un poquito el volumen. Bueno, buenas tardes, una alegría poder transmitir la experiencia de Lincoln. Creo que el disparador del grupo de Lincoln fue una red de profesionales en donde contaban una secuencia completa. Primero, ingenieros químicos, contando cómo el suelo, la tierra, el agua y los alimentos estaban contaminados. Después médicos, concientizando el problema en la salud. Abogados, cómo se estaban violando los derechos. Y después la solución a través de la agroecología, con ingenieros agrónomos, contando un poco de que hay muchos tipos de hacer agricultura viables, uno de ellos la agroecología, y también agricultores dando su testimonio viviente. Bueno, fue así como ciudadanos que no tenían contacto laboral directo con el campo, asisten a estas charlas y ven todo el panorama, grandes corporaciones como la de los alimentos, la de los agroquímicos y las farmacéuticas, todas como trabajan con la misma lógica, pero a su vez está la solución, una de las soluciones que es la agroecología, y a partir de eso, de tomar esa conciencia, sin saber cómo, la idea de poder llevar la agroecología a sus territorios. Luego, nuevamente, esta red de profesionales en Lincoln, cuando se festejó el primer año, organizado por el grupo de Lincoln junto con el municipio, en donde aquí ya sí asiste mucha gente de la comunidad y entre ellos agricultores y técnicos que empiezan a meterse, digamos, en esto de la agroecología. Bueno, aquí en diciembre de 2016 es que se forma el grupo Conciencia Agroecológica. Y acá aparece otra red, la red de agricultores, creo que ha sido una de las claves de la Renama, justamente organizar estos encuentros abiertos, donde el agricultor cuenta su experiencia, donde se ve en el campo cómo se trabaja, y creo que ahí es realmente donde se convence las personas que están en dudas o que quieren empezar y no saber cómo. Primeramente fuimos a La Aurora y luego a Guaminí, ya ahí fuimos varias veces a nuestros hermanos mayores de Guaminí. Bueno, ahí el damnificado es Marcelo. Y bueno, y a partir de nomás, un poquito al siguiente mes, ya empezamos con las recorridas a Lincoln, desde julio de 2017 a febrero de 2019. Se llevan haciendo
9 recorridas abiertas, en donde participan no solamente agricultores de la zona, sino también de provincias vecinas. Y bueno, y son muy, muy concurridas, es común encontrar a 100 personas en el campo recorriendo, y bueno, y como decía Sergio, oliendo la tierra. Bueno, yo creo que en Lincoln ya había una tierra fértil para la ecología, había muchos agricultores y técnicos con apertura, también había un grupo de cambio rural, en el cual algunos de los agricultores de este grupo también pertenecen a Conciencia Agroecológica, que ya venían o que ya trabajaban un poco el tema ese de la tierra como un organismo vivo y distintos principios, digamos, de agroecología. Bueno, actualmente hay 39 agricultores que suman 7.700 hectáreas, también hay 19 ingenieros e ingenieras agrónomas, algunos de los cuales son asesores, y empezaron a contagiar a clientes que tuviesen apertura. Si sumamos todo, dan 55 agricultores con 19.700 hectáreas. Hay una veterinaria, hay 2 técnicos y técnicas, y bueno, y un montón de personas de diversas actividades y profesiones. Participamos en ordenanzas, acá tejiendo redes con escuelas, dimos muchas charlas en escuelas, instituciones y charlas abiertas a la comunidad, también en capacitaciones a funcionarios, a concejales, a equipos de salud. Acá en una jornada de permacultura con Marcos Tomassoni en julio de 2019. Y también otra de las redes, la tercera red, la red de compras comunitarias agroecológicas, en donde se van vinculando consumidores conscientes con los agricultores. Actualmente estamos llegando a 100 hogares, hay 4 localidades que serían como nodo de esta red, varias localidades que se quieren sumar, o sea que también está creciendo en forma exponencial. Y bueno, y quería terminar con esta diapositiva, que también refleja mucho de lo que es RENAMA, porque bueno, no solamente está el conocimiento, el intercambio de experiencia, la circularidad y todo eso lindo que en cuanto a información y conocimiento, sino también en el disfrute de estar fomentando la agroecología en pos de la vida, la salud y el campo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Lincoln, si no lo conocen, falta una. ¿Falta una? Falta una. Ah, perdón. Que la iba a pasar Pablo. Bueno, creo que de todo este escalamiento, ¿no? Se termina confluyendo de alguna manera lo que hizo RENAMA, de tratar de ir a los municipios, bajar el nivel de conflictividad en la propuesta de hacer una Dirección Nacional de Agroecología. Lamentablemente con la pandemia se ha visto todo muy demorado, las nuevas estructuras, la Dirección Nacional de Agroecología fue aprobada en agosto y bueno, es algo nuevo y ¿qué estamos pensando como Dirección Nacional de Agroecología? Queremos proponer una construcción de un plan nacional participativo para intercambiar y pensar cómo es nuestro hoy, mediano y largo plazo. Porque como bien decía Sergio, es muy difícil que podamos seguir muchos años más tirando de esta cuerda, que son los suelos, que son tantos millones de litros que se están arrojando, y creemos que tiene que ir acompañado también por un programa de reducción del uso de agroquímicos. Porque tenemos que charlar y encuadrarnos dentro de la ley. Porque todos tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable, que tengamos alimentos sin contaminantes, sin agroquímicos, el agua sin agroquímicos. Y eso está en la Carta Magna, está en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Creemos que es necesario que se revisen los modos de producción. Las producciones tienen que validar de que no contaminen. Así que me parece que la dirección cumple o va a intentar acompañar a todo lo que tenga que ver con ayudar a visibilizar a todos los productores, ponerlos en valor, trabajar para que en cada economía regional repensar los modelos entre todos y básicamente siempre estar con ese tamiz
que tiene que ver con el futuro, que nos permita alcanzar un mediano y largo plazo. Así que esto se está poniendo en marcha despacito, pero bueno, también no es una tarea fácil y bueno, es ocupar un espacio hoy en el gobierno nacional que nos visibiliza como agroecología, que nos visibiliza como otra forma de hacer agricultura y que tiene que estar en más lugares, tiene que estar en las facultades, tiene que estar en la investigación, tiene que estar en todos los modelos de producción que planteemos. Y quizás el participar en esas reuniones nos permita poner por lo menos la mirada de hacia dónde queremos ir los que pensamos que otra manera de hacer las cosas es posible, ¿no? Así que, bueno, un poquito te respondo lo que me preguntaba, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con la ronda. Y gracias, Pablo. Yo les cuento a todos que esta idea de contagio, viendo lugares como Lincoln, Guaminí, la propia Gualeguaychú, Bolívar, bueno, hay cantidad de experiencias que es interesantísimo poder conocer, porque me parece que se rompe también algo muy de esta época, que es esa virtualidad donde no entendemos cómo son las cosas. Esta corporalidad que propone la agroecología también creo que es un paradigma muy interesante de cómo producir y de cómo vivir. Y Lincoln, incluso esa cantidad de ingenieros agrónomos, yo diría disfuncionales, que se metieron en hacer agroecología, me parece que muestran también cómo viene la cuestión hacia adelante. Alguien que ha colaborado muchísimo para que existan muchos ingenieros agrónomos, o por lo menos una cantidad cada vez mayor de ingenieros agrónomos disfuncionales, lo digo como un elogio, es Santiago Sarandón. También es un ingeniero agrónomo disfuncional, es el creador de la primera cátedra de agroecología que existe en el país, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata. Santiago, además, es presidente de la Sociedad Argentina de Agroecología y presidente también, ¿no es cierto, Santiago, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología? Tenés dos presidencias, sos la envidia de Biden y de Trump, que están tratando de conseguir una. Bueno, fíjense que la creación de la cátedra también implicó la posibilidad de mostrarle a una cantidad de estudiantes primero y ya profesionales después, esto me consta porque lo he vivido en distintas, por ejemplo, ingenieros de Lincoln, pero también de Trenquelauquen, en contacto con Santiago, se lanzaron a esta especie de letazo en un comienzo, que es largarse a hacer agroecología, que genera miedo porque vienen todos muy estructurados con la idea de que no se puede producir de otro modo, como decíamos antes. Santiago tiene una idea que para mí es interesantísima, que es esta de que la agroecología implica una revolución del pensamiento, y me parece que a partir de eso es interesantísimo poder verte por lo pronto, porque hace tiempo que con todas estas cuestiones no nos hemos podido ver, y escuchar lo que tenés para contarnos, Santiago. Te mando un saludo muy grande de paso. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer estar con tanta gente conocida. Y bueno, como vos decís, yo esas palabras, la revolución del pensamiento, el otro término, ¿no? Es una nueva agronomía, tiende a dar a entender que lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante no es una técnica, no es un arreglo, un poquito menos, unas distancias correctas, ni un producto menos tóxico, es un cambio estructural. Es decir, nosotros lo que decimos, todo lo que vos señalaste como problemas, son los síntomas de un modelo equivocado. En la relación del ser humano con la naturaleza, se entendió que hacer agricultura, que es algo nuevo en la historia de la humanidad, totalmente nuevo, era esta idea de erradicar toda aquella otra cosa que no fuera lo que uno deseaba, buscar solamente la productividad, la rentabilidad, desconocer el funcionamiento y la parte social, ¿no? Como una máquina universal de recetas de cocina que se puede aplicar en cualquier lugar y que no tiene consecuencias. Claro, de golpe nos dimos cuenta que quedaban los platos sucios, un montón de externalidades. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Bueno, esto va a llevar tiempo, porque estamos justamente tratando de un cambio, nosotros decimos, de paradigma, de forma de pensar, de manera de entender, de diagnosticar y de buscar soluciones. ¿Por qué? Porque intentar solucionar
los problemas gravísimos que hoy son evidentes, pero que vienen hace tiempo, con las mismas recetas, es inviable. No es posible. Dentro de este camino no hay solución y cada vez se ve más rápidamente. Las propuestas de solucionarlo con cambios en los transgénicos, en otros productos, duran muy poco tiempo. Y eso está haciendo que mucha gente esté dándose cuenta de que el camino va por otro lado. O sea, el transatlántico hay que virarlo e ir en otro rumbo. Y por eso es fundamental la formación de recursos humanos. ¿Por qué? Porque necesitamos otra mente, otras capacidades, otra manera de percibir. Y bueno, la Facultad de Agronomía de La Plata, desde el año 2000, en el año 99 se cambia el plan de estudio. Fíjate, hace 20 años, y eso fue una revolución. ¿Por qué? Porque la materia es obligatoria. Y eso implica un reconocimiento de la facultad de que ya no es posible seguir formando a los profesionales como los formábamos antes. La sociedad nos está diciendo que ese profesional ya no sirve y de que necesitamos otra cosa. Y esa otra cosa no es un poquito más de técnica, es un cambio muy profundo que requiere un nuevo aprendizaje. Y si hacemos la cuenta, fíjate, 20 años por 120 alumnos por año son 2.400. Más todos los cursos de posgrado que he dado en el norte, en el noroeste, hay una maestría, voy todos los años, y son más o menos, son 100 cursos de posgrado, 2.500 alumnos, más 2.400, 5.000 por lo menos personas. Y el poder de la educación para mí es extraordinario, porque es multiplicador, porque luego ese alumno es profesor de otros y así sucesivamente. Entonces me parece que es fundamental esto de darnos cuenta. Y otra cosa que quiero así mencionar es que percibo que este es el momento de un quiebre. Yo creo que somos privilegiados, se lo digo a mis alumnos, porque no siempre uno asiste a una ruptura de un paradigma y el nacimiento de otro. Son cosas que ocurren muy de vez en cuando y nosotros estamos asistiendo a eso. Por primera vez se está desestructurando, rompiendo, viendo el agotamiento de un modelo y están haciendo el otro. Y a mi juicio, a una velocidad impensada. Nosotros no creíamos que iba a llegar tan rápido. Y evidentemente una vez que se derrumba, la velocidad es exponencial. Estamos en ese momento, en el momento del aumento exponencial, donde ya hay públicos y la pandemia esta, digamos, el aislamiento, ¿no? El confinamiento debido a la pandemia generó un cambio enorme en la relación de los seres humanos con la comida y la percepción de dónde viene esa comida y que no es lo mismo el origen que otro. Y empezó mucha gente a querer hacer su huerta y a entender entonces que si ellos veían que podían hacer la huerta sin pesticidas, la idea, la resignación que teníamos de que, como vos dijiste, no había otro modelo, se derrumba. Y a medida que se derrumba la idea de que no es posible otro modelo, ¿no? La capacidad de resignación a este modelo baja. Cuando nosotros creíamos, y yo mismo, que no había otro modelo, tratás de ni siquiera que te hablen de los venenos, pero cuando empezás a percibir, la aurora es eso, es la muestra de que no era cierto. Entonces tu tolerancia a percibir claramente los problemas o las consecuencias de la aplicación de plaguicidas, la tolerancia baja. Y eso es lo que sucedió. ¿Desde cuándo nosotros los científicos íbamos a ver que el pueblo, los legos, te dijeran, acá no? Eso es impensable. No, nunca sucedió que la gente que no es científica nos dijera, eso hace mal y nosotros acá vamos a pedir a un juez que lo prohíba. Y era impensable porque se suponía que nosotros éramos lo que decíamos cómo eran las cosas. Y acá ocurrió algo que es muy profundo, que es que se empieza a dudar de ese tipo de ciencia. ¿Por qué? Porque empieza esa ciencia a no poder resolver los problemas. Y eso hace empoderar a la población de que el conocimiento que tienen es tan válido como el conocimiento científico. Y por eso yo digo que es una revolución del pensamiento. Bueno, no voy a seguir más porque me parece que hay mucho por hablar, pero me parece que estamos en este momento, un momento histórico, un momento en Argentina y en Latinoamérica donde hay una revolución desde abajo, que esa es la otra característica, ¿no? Que luego puede ser favorecida por vientos
favorables o no, de acuerdo a si los gobiernos apoyan, pero que no depende de los gobiernos y que viene y ha nacido desde abajo, y esa es la fuerza que tiene. La gente, los productores, las productoras, la idea de las mujeres, hay muchas cosas que ha traído la agroecología. Es como abrir la ventana y entró una brisa de aire fresco, mejor dicho, un huracán que se llevó puesto todo lo que considerábamos sólido. Y estamos viendo cómo nos rearmamos, pero con la sensación que Pablo lo dijo muy claramente, de que esto es el camino correcto. Y por eso volvió la alegría en las universidades, en los productores, de la resignación a la alegría de construir algo que no sabemos bien cómo es, pero que sabemos que ese es el camino correcto. Y eso te da una tranquilidad moral que hace que todos tengamos como algo que nos hace ir en ese camino y nos hace plenos. Y eso es algo, un valor que se había perdido y que también hace que la agroecología sea tan buscada por los jóvenes, que es algo que devolvió como una idea, un ideal, un romanticismo de la posibilidad de un cambio. Bueno, nada más, gracias por la invitación. Santiago, muchas gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto seguir compartiendo todo esto. Y bueno, gracias y gracias, Sergio, por lo cálido que has hecho todo el encuentro y lo has puesto en valor de una manera muy linda, con todo el acompañamiento que nos has hecho durante todos estos años. Infinitamente agradecidos todos, porque la verdad que ha sido un trabajo de tu parte sorprendente. Y pronto creo que saldrá algún libro con todo lo que has escrito de los casos de productores, ¿no? Agroecológicos. Estamos en plena tarea, porque me parece que es muy importante esto de que cada uno desde distintos lugares puede aportar distintas cuestiones. Lo que se puede aportar me parece que suma, y eso lo hemos aprendido de la agroecología y de todo el trabajo que hacen ustedes. Así que somos nosotros los agradecidos.